¿Cómo atacó Estados Unidos al cartel venezolano utilizando recursos militares terrestres, marítimos y aéreos? La Marina estadounidense emplea embarcaciones de desembarco anfibias especializadas que funcionan casi como portaaviones en miniatura, lanzando drones que posteriormente pueden ser equipados con misiles Hellfire. Estos misiles, guiados mediante láseres semiactivos o radares de ondas milimétricas, convierten a los drones en armamento sumamente letal. Gracias a esta tecnología, es posible fijar y seguir objetivos con gran precisión, incluso aquellos que se desplazan a velocidades de 160 km por hora. Tanto Estados Unidos como Venezuela desarrollan estrategias navales muy distintas. Más detalles en el video a continuación. ¿De qué manera rastreó la vigilancia naval y aérea estadounidense el supuesto buque dedicado al narcotráfico durante varias semanas, como parte de una campaña antinarcóticos intensificada en el Caribe meridional? Este esfuerzo de vigilancia combinó inteligencia proveniente de diversas fuentes con monitoreo constante mediante drones, con el fin de identificar actividades marítimas relacionadas con el tráfico de drogas. La embarcación bajo observación era una lancha rápida de 4 líneas, un tipo especialmente diseñado para operaciones de transporte a gran velocidad. Estas embarcaciones suelen alcanzar velocidades entre 40 y 60 nudos, lo que equivale aproximadamente a 46 a 69 millas por hora. Esto se traduce en unos 74 a 111 kilómetros por hora en aguas abiertas. Una vez que la nave cruzó de las aguas territoriales venezolanas a aguas internacionales, las autoridades estadounidenses la identificaron de manera positiva como parte de una operación de contrabando dirigida por cartel, que se cree estaba bajo el control de la conocida organización criminal venezolana Tren de Aragua. Ejecución del ataque. Ahora analicemos en detalle cómo se realizó la operación. El dron MQ-9 Reaper, responsable de la misión, probablemente fue desplegado desde una agrupación naval anfibia que operaba en la región sur del Caribe. Esta agrupación incluía buques de guerra y unidades de infantería de marina que participaban tanto en ejercicios como en misiones activas, en las cuales los drones MQ-9 llevan a cabo rutinariamente tareas de vigilancia y ataques de precisión. Estas plataformas proporcionan las capacidades necesarias para lanzar y controlar estos vehículos aéreos no tripulados. El MQ-9 Reaper, una aeronave no tripulada controlada a distancia, rastreó la lancha rápida de alta velocidad desde el aire, transmitiendo continuamente video en alta definición y datos de sensores a los centros de mando y coordinación de ataques en tierra o en buques de guerra. El MQ-9 tiene un techo operativo máximo de hasta 15.000 metros y puede permanecer en la zona objetivo hasta 24 horas, proporcionando la autonomía necesaria para mantener un seguimiento exacto en tiempo real de objetivos marítimos que se mueven rápidamente. Tras la identificación positiva y la autorización presidencial, el dron llevó a cabo el ataque acercándose cuidadosamente a la embarcación. Disparó un único misil AGM-114 Hellfire, un arma aire-superficie de alta precisión diseñada para detectar y alcanzar blancos rápidos y maniobrables con una precisión mortal. Pero ¿cómo logró este pequeño misil rastrear e impactar con éxito la lancha rápida? Analicemos el sistema de seguimiento y guiado de los misiles Hellfire. El misil AGM-114. Hellfire es un arma de precisión que puede ser guiada mediante láser semiactivo o radar de ondas milimétricas. Esto significa que puede bloquear y seguir objetivos con exactitud, incluso aquellos que se desplazan rápidamente en el agua, como una lancha rápida. El drone MQ-9 Reaper emplea sensores avanzados a bordo y módulos de orientación para monitorizar continuamente la embarcación, enviando datos en tiempo real al misil tras su lanzamiento. Los sofisticados sistemas del dron pueden calcular la velocidad, rumbo y maniobras de la embarcación, permitiendo que la guía del misil prediga su posición futura y ajuste su trayectoria en consecuencia para lograr el impacto en el objetivo. La velocidad y la agilidad de la lancha rápida en movimiento son superadas por el misil. Los misiles Hellfire alcanzan velocidades superiores a Mach 1, más de 1.225 km por hora, 760 millas por hora, lo que supera ampliamente la rapidez del barco. Esto facilita que el misil recorra distancias rápidamente y realice ajustes precisos durante su vuelo para impactar en un objetivo en movimiento. El sistema de orientación del misil está diseñado para compensar maniobras evasivas mediante el seguimiento de las señales láser o radar reflejadas en la embarcación. Se adapta continuamente a los cambios en la dirección y velocidad a medida que se acerca a su objetivo.
En las fases finales, el misil se fija en la señal térmica o láser de la embarcación, aumentando notablemente las probabilidades de un impacto certero, incluso cuando la embarcación se desplaza rápidamente sobre el agua. Combina las capacidades de un dron y un misil, la habilidad del MQ-9 Reaper para mantener un seguimiento visual y sensorial constante de la embarcación, proporciona las actualizaciones necesarias durante toda su trayectoria para garantizar un objetivo de alta precisión. Los objetivos enemigos que son atacados por el MQ-9 aparecen claramente resaltados en la pantalla, como se puede observar aquí, incluso en situaciones civiles. Imagina a este ser humano extendiendo los brazos, pero con una envergadura de 20 metros. Es más largo que 2 autobuses escolares. Al estar de pie junto a él, notarás que mide unos 11 metros desde los pies hasta la cabeza, aproximadamente la misma longitud que 2 todoterrenos estacionados uno al lado del otro. Pero cuando está en posición vertical alcanza los 3,8 metros de altura, superando la altura de una canasta de baloncesto. Es una cifra asombrosa para un dron. Operar un dron MQ-9 Reaper no es tarea de una sola persona. Requiere un equipo de lanzamiento, terminales de datos en tierra y la estación de control terrestre. En tierra, en una base aérea avanzada, el equipo de lanzamiento prepara el dron para el vuelo. Cerca de allí, las terminales de datos terrestres conectan a los operadores de la aeronave que se encuentran a miles de kilómetros de distancia, en otro país. Luego está la estación de mando en tierra, un centro de control con poca iluminación donde los pilotos y operadores de sensores dirigen al Reaper por el cielo. Ahora veamos cómo se realiza el lanzamiento. Imagina un aeródromo de Sunscorched cerca de una zona de conflicto. Aquí es donde el equipo carga el dron, realiza diagnósticos y revisa minuciosamente cada sensor y circuito. Cuando los motores del Reaper se apagan, no es un piloto quien está en la cabina, sino un sistema que lo guía por la pista. Son estos técnicos, trabajando bajo el calor, con cascos puestos y manos firmes, quienes lanzan al cielo el dron de 4.570 kilogramos. Esto es lo que sucede durante la preparación para el despegue. Una serie de accionadores y motores hidráulicos automatizados trabajan en conjunto para plegar cuidadosamente el tren de aterrizaje en la parte inferior del avión. Este proceso está diseñado para ser suave y fiable, asegurando que el tren quede bien guardado para reducir la resistencia aerodinámica durante el vuelo a alta velocidad. A medida que el dron se acerca a su destino y comienza su descenso, los sensores y sistemas de control activan el proceso inverso. El tren de aterrizaje se despliega en una secuencia cuidadosamente coordinada. Primero baja el tren de morro para alinear correctamente, seguido por el despliegue de las ruedas principales que emergen de sus compartimentos en la parte inferior del avión. Esta acción sincronizada garantiza que, cuando el MQ-9 aterrice, todas las ruedas estén en la posición correcta para un aterrizaje estable y seguro, incluso en condiciones adversas. ¿Cómo se enfrentarán los destructores y el grupo de ataque estadounidenses al ejército venezolano y a los cárteles? Analizaremos diferentes escenarios y estrategias, ambos bandos. Los destructores, submarinos, buques anfibios, infantes de marina y aeronaves. P-8 Poseidon de la Armada de los Estados Unidos están desplegados cerca de Venezuela con una estrategia multifacética diseñada para confrontar tanto a las Fuerzas Armadas venezolanas como a los poderosos cárteles de la droga que operan en el país. Desde la perspectiva estadounidense, la operación combina una vigilancia exhaustiva, ataques selectivos, asaltos anfibios rápidos y acciones de interdicción marítima para neutralizar amenazas y presionar al régimen de Maduro. Los destructores ofrecen sistemas de defensa aérea, marítima y antimisiles avanzados, además de mantener la capacidad de lanzar ataques precisos con misiles de crucero contra objetivos estratégicos gubernamentales y militares en el interior de Venezuela. Al mantener una postura vigilante en defensa antimisiles, estas embarcaciones están preparadas para interceptar cualquier amenaza aérea o de misiles hostil. También emplean recursos de guerra antisubmarina para proteger el perímetro marítimo del grupo de operaciones contra amenazas submarinas provenientes de las fuerzas navales venezolanas. En combate de superficie, los destructores se defienden de lanchas de la milicia o buques de la Armada venezolana que intentan interrumpir bloqueos u operaciones anfibias. Pero, ¿cómo? ¿Lanzar una invasión terrestre desde el mar? La respuesta es que estos buques de asalto anfibio son embarcaciones militares especializadas, diseñadas para desplegar y respaldar a las fuerzas terrestres durante operaciones militares, especialmente en entornos hostiles o en zonas disputadas. Se asemejan a pequeños portaaviones,
pero se enfocan principalmente en el lanzamiento y apoyo de helicópteros, aeronaves VTOL de despegue y aterrizaje vertical o corto, como el MB-22 Osprey y el F-35B Lightning, y lanchas de desembarco anfibio. Los buques anfibios transportan miles de infantes de marina entrenados para incursiones rápidas y asaltos anfibios a gran escala. Estos infantes de marina ejecutaron ataques precisos contra centros de mando de los cárteles, consorcios gubernamentales o infraestructura costera clave. Su entrenamiento en combate urbano los capacita para tomar aeropuertos, centros de comunicación y otros puntos críticos, potencialmente en coordinación con las fuerzas de oposición internas en Venezuela. Aquí entra en juego el submarino de ataque de propulsión nuclear, que opera de manera encubierta y silenciosa a lo largo de los accesos marítimos venezolanos. Recopila inteligencia crucial interceptando comunicaciones y monitoreando la actividad naval. Puede lanzar ataques sorpresa a largo plazo, incluyendo ofensivas con misiles de largo alcance para desactivar el mando y control del régimen, interferir en las defensas aéreas o destruir instalaciones militares. Su presencia también funciona como elemento disuasorio contra cualquier refuerzo naval de terceros países como Rusia o Irán, complicando cualquier intento de fortalecer al régimen de Maduro. Las aeronaves P-8A Poseidón amplían la vigilancia del grupo de trabajo sobre una extensa zona. Realizan vuelos continuos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en el espacio aéreo y las aguas venezolanas, rastreando las instalaciones de defensa aérea, los movimientos militares y las operaciones de contrabando más relevantes. Estas aeronaves colaboran estrechamente con los recursos navales de superficie y submarinos para identificar objetivos para ataques con misiles y monitorear la actividad submarina. Además, son capaces de realizar operaciones de guerra electrónica para interrumpir las comunicaciones y las redes de mando venezolanas, lo que limita la capacidad de respuesta operativa del régimen. Pero, ¿por qué un solo submarino representa una gran amenaza para toda una armada? ¿Cómo reaccionaría Venezuela ante el dominio estadounidense en los mares? Bueno, las fuerzas militares y los blindados se preparan para defender al régimen y mantener su control mediante una combinación de tácticas convencionales y asimétricas. El régimen venezolano. El ejército, aunque más reducido y con menor tecnología, se apoya en el conocimiento de la geografía local, la distribución de las instalaciones de defensa aérea y una milicia de gran escala, que según informes supera los 4,5 millones de integrantes, para contrarrestar los desembarcos anfibios y proteger la infraestructura clave. La Fuerza Armada realiza patrullas en las costas y en el mar para desafiar las operaciones navales estadounidenses y emplea sistemas de misiles para amenazar las aeronaves y embarcaciones que se acerquen. Los grupos delictivos venezolanos, estrechamente vinculados con ciertos sectores militares, utilizan su familiaridad con el terreno, embarcaciones rápidas y redes de contrabando para dificultar las operaciones de interdicción marítima. Sus estrategias incluyen evadir la vigilancia mediante rutas irregulares, ceder terreno al tráfico civil y aprovechar la densa selva para resguardarse de las incursiones. Por lo tanto, el escenario probable de conflicto implica esfuerzos estadounidenses escalonados para monitorear e interceptar las actividades de los cárteles mediante vigilancia aérea y acciones navales de interdicción, combinadas con ataques submarinos y con misiles contra la infraestructura militar del régimen, con el fin de reducir su capacidad de respuesta. Aunque las fuerzas anfibias de Estados Unidos actuarían con decisión para asegurar puntos estratégicos, eliminar la resistencia y aislar a los leales a Maduro. Así, Venezuela implementaría una defensa híbrida que combina la resistencia militar convencional, redes de milicias locales para una guerra asimétrica y tácticas de apoyo para sostener operaciones ilícitas y frenar los avances estadounidenses. Esta compleja confrontación refleja las prioridades estratégicas de ambas partes. Estados Unidos busca desmantelar las redes de narcotráfico y presionar para un cambio de régimen, apoyándose en una superioridad tecnológica y táctica abrumadora. Mientras tanto, Venezuela se apoya en la movilización masiva de milicias, el profundo conocimiento del terreno y las tácticas asimétricas para contrarrestar su desventaja en tecnología y potencia de fuego. Gracias por acompañarnos. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Comparte esta historia con tus amigos y déjanos en los comentarios qué te sorprendió más.